Listos para comenzar. Buenos días a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Andrés Cortés, soy socio líder de la práctica de servicios legales a nivel regional y hoy tenemos el placer de poder presentar a ustedes todo nuestro equipo legal en la región y tener la oportunidad también de presentar algunos datos informativos que nos llevan a darles un conocimiento que creemos que es valioso y creemos que es importante en el sentido de mostrarles cómo pueden los diferentes inversionistas y cómo pueden las diferentes empresas tratar de ingresar y tratar de llegar a diferentes países donde tenemos presencia, países de la región, bien sea como adquisición, bien sea como una fusión, desde un punto de vista regulatorio. Tenemos grandes profesionales acá con nosotros que nos van a acompañar. Dentro de ellos tenemos a nuestros socios y líderes de línea, Consuelo Muñoz desde Chile, Juan Esteban Sanín desde Panamá, Ángela Hoyos en Colombia, Diana Olivos en Perú, Miguel Ángel también en Perú, Alfredo Sedano en México, Francisco Ferreira en Uruguay y Tomás Allende desde Argentina. Lo que vamos a hacer a continuación es que cada uno de estos países nos va a presentar esas dinámicas tanto legales como prácticas para poder realizar operaciones de M&A en sus jurisdicciones y a partir de ello todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, les agradecemos, las vayan poniendo en el chat y al final de las presentaciones estaremos abordando las inquietudes o preguntas respecto de cada país. El material que está aquí con nosotros será compartido con ustedes de acuerdo a la inscripción que tuvieron a este evento y nuevamente agradecerles por la oportunidad de escucharnos. Quiero dar la palabra a nuestro socio amigo Tomás Allende de Argentina para que nos ilustre con los temas propios de su país. Gracias, Tomás. Bueno, muchas gracias Andrés y bienvenidos a todos y buenos días a todos. Y bueno, muchas gracias Forbis. Como dice la presentación, somos una firma afiliada pero muy cercana a todo Forbis Mazars, así que un honor la invitación y espero poder aportar de mi lado. Bueno, en Argentina quizás me parece que para hablar de Manei conviene un poquito empezar por compartirles brevemente el contexto. Tratar de explicar a Argentina en 2 minutos sería una misión imposible. Sabes que nuestro país es un país bastante particular, con subidas y bajadas, y venimos de varios años muy complicados, con gobiernos muy cerrados que no han favorecido básicamente el M&A. Pero en estos últimos 2 años, con un presidente un tanto particular, por definirlo de una manera elegante, la verdad que hemos tenido un cambio en el sentido favorable, ¿no? La verdad que ha sido un gobierno que entró con mucho apoyo de la gente, con muy poca representación, si quieren, en lo que es el Congreso o en los órganos legislativos, pero con muchísimo apoyo de la gente. Y se empezó
un proceso de reformas y de desregulaciones y de generación de condiciones más convenientes para fomentar la inversión extranjera, para tratar de primero combatir la inflación. Argentina estaba camino a una inflación de casi el 300% anual, y hoy estamos en una inflación que se espera para este año en menos del 30%, con lo cual el gobierno encaró una reforma que fue muy positiva, con una reducción del gasto público impensada, de más del 5% del Producto Bruto, y después encaró todo un proceso de una ley muy grande, un proyecto de ley muy grande, tratando de desregular y fomentar la inversión extranjera, que bueno, si bien parcialmente fue convalidada, ha ido teniendo algunos ataques legislativos, porque vino a cambiar muchas cosas, pero en cierta forma el gobierno en estos primeros 2 años, pese a no tener casi apoyo legislativo, logró muchísimos cambios. Hace un par de semanas tuvimos nuestras elecciones de medio término, que fueron, contrariamente a lo que muchos pensaban, el gobierno recibió mucho apoyo nuevamente, y además esta vez lo que le permitió fue conseguir una mayor cantidad de legisladores, diputados y senadores, y el mensaje ha sido permanentemente: vamos por los cambios estructurales. Con lo cual, desde el punto de vista del contexto, es como que es un muy buen momento para el país. Ahí lo digo un poquito en la presentación, hay como 3 grandes sectores donde uno está viendo las transacciones, que están fundamentalmente apoyadas por unos regímenes que ha sacado este gobierno, uno se llama el RIGI, que es un régimen para las grandes inversiones, en el cual el gobierno otorga cierta estabilidad, cierto marco normativo favorable, con beneficios impositivos, pero sobre todo con seguridad jurídica, que es lo que ha siempre dañado a la Argentina, ¿no? Un poco la inversión siempre fue castigada a veces por la falta de seguridad jurídica, que es lo que casi todos pedían, y bueno, veremos que esta vez sí esté y sea duradera. Entonces, como les decía, estos regímenes principalmente lo que han hecho es fomentar mucho transacciones en el sector de energía. Nosotros tenemos una reserva muy grande de oil y gas, con lo cual hay varios proyectos en ese área que se están dando y generando transacciones. Después también la minería, fundamentalmente con la extracción de litio, y la verdad que eso es algo que se está moviendo muchísimo. Y también tecnología y servicios financieros, fundamentalmente fintechs. Argentina también tiene una cantidad de empresas tecnológicas o unicornios, como les gusta decir, que salieron al mundo y vienen creciendo en la región. Así que, como decía, el contexto es muy bueno. En algunos casos uno ve jugadores buscando oportunidades, porque las valuaciones, por todo lo que venía haciendo Argentina, son bajas. En otros casos están en un modo wait and see, pero en estos grandes rubros que son inversiones a largo plazo y todo, el movimiento es bastante. Si querés vamos a la siguiente, Natalia. En cuanto a las formas de estructurar estas transacciones, yo creo que en general yo diría, similar a lo que es la región. Habitualmente se utiliza un contrato de compraventa de acciones o SPA. En muy pocos casos se utiliza una estructura que es la adquisición de los activos, que es todo un mecanismo un poquito más exigente, más burocrático, con tiempos y cuestiones que uno no controla, que se llama la ley de transferencia de fondo de comercio, como que uno compraría los activos sin los pasivos, pero en general no es lo que ocurre. Después, por supuesto, en algunas transacciones uno ve que son reorganizaciones, sobre todo cuando son transacciones globales, o se hacen como un fideicomiso, o a veces un joint venture. Pero yo diría que
la gran mayoría es la típica adquisición de acciones. Y en cuanto a si existe una forma específica, Argentina, la verdad que da bastante libertad a las partes, y el mismo Código Civil lo prevé con total autonomía de la voluntad de las partes, con lo cual no es que hay una exigencia. Si tuviera que nombrar algunas particularidades de Argentina versus el estándar internacional, a ver, creo que en lo que es indemnities o indemnidades, generalmente suelen ser más amplias en lo que es riesgos laborales, impositivos y cambiarios. Por cambiarios me refiero a que Argentina ha tenido mucha regulación cambiario y hemos tenido tipos de cambio de todo tipo. Entonces, eso siempre es algo que se negocia mucho en las adquisiciones. Y después las otras cosas, pero yo creo que esto es bastante habitual en la región. Hay típicamente ajustes de precio, cuando se hace un cash debt-free transaction, a veces con algún escrow, a veces incluso con un holdback y con earnouts para los vendedores. Y en cuanto a las representaciones y garantías o reps and warranties, fundamentalmente el foco uno lo ve en todo lo que es el cumplimiento regulatorio, temas impositivos, laborales y cambiarios, como le decía, porque ahí es donde vienen las contingencias grandes, y también, dependiendo quién sea el comprador, todo lo que es compliance está cada vez, y protección de datos está cada vez más también presente en las transacciones. Si seguimos, en cuanto a, como les decía, aspectos de una transacción en Argentina, no hay restricciones a la inversión extranjero, y al contrario, en este momento fomentándolas todo lo que se pueda, porque el gobierno tiene claro que por ahí va a pasar el éxito de su gobierno, y hay solo limitaciones en sectores que se consideran como estratégicos, ¿no? Por ejemplo, en temas de defensa, en tema de medios, esto es una vieja restricción, que los medios tienen algunas limitaciones en cuanto a que sean propietarios extranjeros. Yo creo que eso este gobierno lo va a ir cambiando, porque hoy ya creo que los medios tradicionales diría que han dejado de ser estratégicos, ¿no?, con las redes. Y transporte aéreo, que antes existía, cada vez está más liberado. Después existen las típicas restricciones en lo que es ley de tierras o zonas de frontera, que hay algunos cupos o algunos permisos que se tienen que obtener, pero en general no hay restricciones. Y los inversores a veces establecen sociedades locales, o incluso a veces podrían registrar una sucursal que tiene limitación de responsabilidad, etc. Simplemente hay que cumplir los requisitos formales, que es la inscripción en el país, que es un trámite relativamente sencillo, que es simplemente cumplir el papeleo. Y en algunas industrias, por ejemplo, si uno va a comprar un banco, naturalmente necesita autorización del Banco Central, o si está comprando una compañía que está listada, necesita pasar por la Comisión Nacional de Valores, nuestra SEC. Y como en muchos países, también tenemos lo que es el control de defensa de la competencia, con una particularidad, que Argentina, a diferencia de la mayoría de los países, que el control es previo, en Argentina es posterior. Con lo cual uno cierra la transacción y tiene 5 días para notificar que compró la compañía, y esto lo que genera es que primero el comprador generalmente asume ese riesgo, que eso es algo por ahí distinto a otras partes del mundo, y segundo que, bueno, en general uno ya tiene una sensación si se la van a aprobar o no, pero bueno, cuando no, en general no es que no la aprueban, lo que ha pasado en algunos casos es que le piden que haga una decisión o haga un divestiture de alguno de los activos. Ejemplo típico, cuando Ambev compra acá Quilmes, que era la cervecera más grande, y Quilmes tenía muchas marcas, bueno, le pidieron que algunas marcas las vendan. Pero en general es bastante simple y no es muy complicado. Si seguimos, y como decía, en lo que son los contratos de adquisición de acciones, las clásicas reps and warranties, bueno, es lo que decía, el foco generalmente está puesto en lo regulatorio, en lo impositivo, en lo laboral y cambiario.
Y remarco mucho, a ver, laboral y fiscal es bastante habitual en toda la industria, cambiario, si quieren, es algo particular de Argentina, que básicamente esto responde a que Argentina por mucho tiempo había una diferencia de tipo de cambio según uno estuviera comprando dólares en el mercado oficial o en el mercado paralelo de hasta el 100%. Actualmente no existe eso, pero imagínense que a la hora de tanto de evaluar como de el comprador que piensa en sus futuros dividendos, puede ser muy significativa esa regulación, ¿no? Porque uno piensa, bueno, retiro mis dividendos, y como por el mercado oficial no podía, tenía que ir por el mercado paralelo, que había formas legales, no, no hablo de algo ilegal, pero eso implicaba un tipo de cambio que si uno iba a recibir $100 de dividendos, terminaba recibiendo 50. Con lo cual era algo que en los contratos había que prever bien y estructurar bien y también tener muy claro a la hora de evaluar el negocio. Por suerte, ahora el tipo de cambio casi no es un tema porque no hay casi brecha, que es una de las luchas grandes de Argentina. Así que ese tema hoy, si bien está y uno como argentino siempre queda sensible y por ahí le plantea temas a un inversor extranjero que no lo puede a veces entender, y cuando uno dice es que yo lo viví, bueno, pero en general ahora diría que van a ir hacia algo más estándar. Bueno, en cuanto a la tendencia, bueno, es lo que les comentaba recién, que yo creo que todo lo que es indemnidades y eso, sobre todo por el tema tipo de cambio, eso se van a ir estandarizando hacia lo que se hace a nivel mundial. Otro tema que es importante, resolución de conflictos, que si quieres la siguiente slide. En Argentina ha traccionado mucho y por suerte es el arbitraje. La verdad que ha sido el mecanismo preferido, en particular por los inversores extranjeros, y en eso distintos tipos de foros, sea CCI, AAA, el SEMA, que es un foro de arbitraje que establecieron los despachos grandes, donde los árbitros en general son abogados que entienden y tienen un proceso bastante más amigable. En general los contratos tienen estas cláusulas escalonadas de negociación, mediación y finalmente arbitraje, y cuando hay una operación local o en algunos casos, bueno, hay que someterlo a la jurisdicción ordinaria, que en general la justicia comercial en Argentina es buena. Pero bueno, yo diría que para M&A la gran mayoría prefiere irse al arbitraje, que primero tiene, como dice ahí, neutralidad, confidencialidad, es más rápido y a veces, si bien puede parecer más costoso, cuando uno lo mira en el tiempo, capaz que termina resultando más beneficioso y no tan costoso. El otro tema que me habían pedido es el tema intangibles, y voy rápido, pues se me va el tiempo, pero nada, para todo lo que es intangibles hay contratos específicos donde uno puede comprar patentes, software y marcas, etcétera, y son contratos estándar que se registran en el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que esa registración lo que hace es, no solo le da certeza y oponibilidad frente a terceros, sino que en muchos casos también tiene beneficios impositivos, sobre todo a la hora de pagar regalías, etcétera, porque tienen tasas reducidas. Y además es relevante hacer esas registraciones porque, vinculado a lo cambiario, Argentina, cuando tenía ese control de cambios tan estricto, si uno no tenía registrados los contratos, a la hora de querer pagar las regalías o de transferir al exterior, no se lo autorizaba. En cambio, si estaba inscrito, el Banco Central autorizaba esa transferencia. Con lo cual, como recomendación en esta parte es, bueno, primero verificar bien la titularidad, ver que esté registrado y si no, que sea una de las acciones previstas en el contrato. Bueno, mucha cláusula de confidencialidad. Y bueno, nada, es un tema que Argentina, si quieren, en la parte agro todavía tiene una deuda pendiente en lo que es la propiedad intelectual, pero es una gran discusión que se está dando y que yo creo que finalmente Argentina va a entrar en el régimen mundial. En agro y en farma tiene algunos cuestionamientos, y cuando uno ve que la inversión se va a Brasil por justamente no dar la protección que dan otros países, yo creo que es una cuestión de tiempo.
Bueno, y para terminar, como decía, las contingencias habituales en Argentina son laborales, si bien ahora ha mejorado porque los juicios laborales, que eran una industria acá, el gobierno los está atacando y ha eliminado multas y ha eliminado cosas que básicamente lo único que hacían era motivar los juicios contra las empresas. Después, en muchos casos, por este tema cambiario, las empresas tenían contratistas independientes, pero en realidad trabajaban todo el día en la empresa, con lo cual a la hora de la verdad te hacían un reclamo laboral diciendo que eran empleados no registrados. Bueno, todo eso yo creo que se va a ir acomodando, pero siempre hay que estar atentos. Y nada, y después ya lo dije, temas impositivos o temas ambientales, cuando hay alguna planta es bueno verlos. Pero nada, en general yo creo que es un buen momento y la normativa va en el camino correcto. Y Andrés, espero haber cumplido mis 15 minutos. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Temas bastante fuertes y entiendo que las contingencias y las circunstancias coyunturales de cada país marcan diferencia y creo que eso es valioso. Muchas gracias, Tomás. Le damos paso a nuestra socia Consuelo Muñoz de Chile. Consuelo, a la palestra. No oigo Consuelo. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Tomás, también por la detallada explicación de Argentina. Creo que en esencia los distintos países de Latinoamérica comparten alguna tradición jurídica, así que vamos a pasar bastante rápido por ese tipo de similitudes. Bueno, las figuras jurídicas más utilizadas para adquirir empresas en Chile o realizar inversiones en Chile van a depender un poco del interés del comprador o del objeto. Tenemos en el fondo, por un lado, la adquisición de los activos de forma directa, que corresponde quizás a un comprador que ya conoce la línea de negocios o que ya está solamente interesado en el activo. Eso se da bastante igual en Chile. Tenemos un sistema bastante expedito y regulado. Los inmuebles, los derechos de agua forman parte del sistema registral, pero dentro de todo el sistema funciona bastante bien cuando quieres transferir solamente activos. Y por otro lado tenemos las adquisiciones de sociedad, o sea, adquiriendo acciones o derechos sociales, dependiendo cuál sea mi target. Por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas abiertas, estamos hablando de un mercado de venta de acciones profundamente regulado y que yo voy a tener que, en el fondo, aplicar la ley de sociedad anónima y la ley de mercado de valores. Por ejemplo, si quiero adquirir hostilmente una compañía, voy a tener que cumplir con las leyes, en el fondo, que establecen para las OPA, las ofertas públicas de adquisición de acciones. Por otro lado, para otro tipo de sociales, me voy a tener que adecuar a ese tipo. En el fondo, las compraventas de acciones también se ocupan, en el fondo, herramientas jurídicas bastante sencillas, que no requieren formalidades muy dificultosas para las partes, y en ese sentido el mercado fluye bastante bien. Y por otro lado tenemos la cesión de derechos cuando se trata de sociedades de personas, que también funciona bastante bien. Por otro lado tenemos dos quizás grandes ámbitos para, en el fondo, yo entrar a participar de una sociedad preexistente. Por ejemplo, existe la posibilidad de hacer un aumento de capital en una sociedad mediante una junta extraordinaria, cuando, por ejemplo, el inversionista se quiere unir con un socio local y aprovechar la expertise del socio local. Eso es una alternativa que es bastante utilizada también. Y por otro lado siempre está la posibilidad de fusionarse para crear una tercera entidad nueva con un socio existente, o para formar parte y en el fondo subsumir esta sociedad en una entidad que ya existe. Eso es como por el lado de las figuras jurídicas que se utilizan normalmente. En Chile, en términos bien generales, existe una amplia libertad contractual. Como decía Tomás, acá tenemos una tradición jurídica en la cual los contratos implican una ley para las partes, y en general la autonomía de la voluntad es algo muy importante. En general siempre se ha creído que el mejor garante, en el fondo, de los derechos de la parte es la parte misma. Obviamente que tenemos protección a nivel de vicios de consentimiento y forma de hacer, en el fondo, efectiva la nulidad relativa en el caso de que concurra algún vicio, pero en general ese es el paradigma de este tipo de negociación. Y por supuesto, dada una tradición de derecho continental, sí tenemos deberes vinculados con la buena fe. O sea, los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por tanto, cuando yo estoy negociando con alguna de las partes, tengo ciertos deberes de lealtad de ejecutar dichas, en el fondo, negociaciones de forma leal y forma honesta, por supuesto, también. Si podemos avanzar, Natalia. Respecto a la estructura
estructuración de contrato de compraventa de acciones, o el famoso SPA, que en general nos vamos a referir básicamente a eso porque es la herramienta más utilizada cuando yo transo sociedades por acciones, me quiero referir un poco a todo lo que implica en la preparación de un contrato final. Usualmente para llegar a este contrato final existen varias etapas previas con varios contratos preparatorios. Y quizás ya está muy arraigado en la práctica local este desarrollo precontractual, que es un proceso complejo y que nosotros también sabemos que no muchas veces se va a terminar celebrando el contrato final. Y que también lo que pasa un poco, que el derecho local no necesariamente tiene la figura jurídica necesaria, regulada expresamente para poder tratar estas distintas etapas. Por tanto, igual existe una aceptación generalizada de las figuras anglosajonas. El mensaje quizás acá que me gustaría traspasar, y que es muy relevante en sí, que ya está muy arraigado, es poner bastante énfasis en lo que es, en el fondo, el desarrollo precontractual. No olvidarse de prepararse para los eventuales problemas o litigios que se podrían ocasionar en estas etapas. En ese sentido, si uno ve las distintas etapas que existen en un proceso de M&A, el acuerdo de confidencialidad es algo ya de la esencia en estos procesos, las ofertas, la preparación de los memorándums de entendimiento, o el letter of intent, la LOI, también han resultado ser que ya están súper arraigados en la costumbre, y que en definitiva no podemos perder el foco que la asesoría tanto legal como en relación a la transacción misma, tiene que estar plasmada en estos contratos preparatorios. Esto es algo que es una estructura que ya está muy arraigada en el país, y que a veces puede ser incluso igual o más importante que el contrato definitivo, todo lo que se da en la negociación. Este sería quizás mi consejo para una estructuración de demanda. Y podemos avanzar. Ya, respecto a la situación legal y regulatoria en el país, ¿qué es lo que pasa en Chile? Chile en general es un país con instituciones bastante estables y con un marco normativo bien sólido. No tenemos grandes restricciones en relación a realizar inversiones en el país, más que las regulatorias propias de la actividad. Bueno, ahí compartimos una similitud con Argentina, existen restricciones respecto, no sé, inversiones en tierras transfronterizas, temas de ejército, por supuesto que tenemos ese tipo de restricciones, pero en general no tenemos grandes limitaciones. Existe un gran fomento a la inversión internacional y por lo mismo tenemos una red de tratados de libre comercio muy extensa. Tenemos 34 tratados de libre comercio que cubren 65 economías, lo que es bastante significativo. Y por otro lado tenemos 37 convenios para evitar la doble imposición. O sea, Chile definitivamente tiene el ojo puesto en el mundo y le gusta en el fondo generar instancias para atraer inversión. ¿Cuáles podrían ser quizás unos datos prácticos importantes en estos procesos? Pasando de lo macro a lo un poco más detallado, que creemos, y lo vemos mucho acá en la oficina de Chile, que es importante contar con un representante que tenga presencia física en el país. No obstante, Chile es un país muy moderno en implementación de tramitación digital, y de celebración de contratos de forma remota. Aún así, la presencia de un representante en el país se hace necesario para celebrar ciertos trámites. Por otro lado, lo que es muy relevante y a veces es bastante menospreciado en cuanto al tiempo que podría tomar es obtener un tax ID para el inversionista extranjero. En el caso que yo tenga una persona, sea natural o jurídica, que decida realizar inversiones en el país, se pone en una situación de gatillar o generar impuestos. Por tanto, es necesario que esa persona cuente con el Tax ID, o localmente conocido como el RUT, el rol único tributario. Eso es súper relevante tenerlo presente. Y en general los inversionistas extranjeros se sujetan al régimen común que los inversionistas locales. No existe mayor diferencia. Quizás una novedad que podría no mencionarse a propósito de la situación regulatoria tiene que ver con una nueva ley de permisos sectoriales. Durante los años, creo que fue durante el transcurso de este año, en una porción del año pasado, se discutió una ley que moderniza y agiliza la tramitación de permisos para proyectos de inversión. Esta es una ley que afecta 380 autorizaciones y 37 servicios públicos. ¿Qué se propone y qué es lo que va a empezar a regir desde ahora en adelante? Es que existirá una ventana única digital en la cual el inversionista va a poder monitorear en tiempo real el estado de sus permisos y en el fondo poder agilizar el proceso. Requiere simplificación y coordinación de los organismos públicos, no se transa el estándar que se exigía anteriormente, sino que se facilita el cumplimiento. Esto
Esto es completamente transversal, aplica para pequeñas, para grandes empresas y, bueno, va a tener vigencia diferida. Empezaron a regir algunas disposiciones de esta ley, pero en el transcurso del 2026 se espera tener esta plataforma digital ya habilitada para los inversionistas. ¿Podemos avanzar? Ok, requisitos societarios especiales para inversionistas extranjeros. Como decíamos, Tax ID, trámite 100% digital. Es importante contar con este dato, idealmente antes de realizar cualquier proceso de inversión. Y respecto a la constitución de sociedad, un poco lo que decía Tomás, para constituir una sociedad no nos escapamos de las reglas generales, de otorgar un poder en el país de residencia y después se legalizará en Chile. Quizás es relevante mencionar que en Chile existe una agencia de promoción de inversión extranjera respecto a ciertas inversiones que van más allá de los 5 millones de dólares. Esto es un servicio gratuito, es proporcionado por el Estado y su rol es facilitar los procesos de inversión, pero no autorizarlos. No es un requisito legal para invertir, pero sí te ayudan en el fondo cuando tú tienes ciertas dudas respecto, por ejemplo, quieres invertir en el sector energético, cuáles son las franquicias que existen a propósito de eso, minería, etc. La siguiente, por favor. Cumplimiento normativo como factor decisivo. Si ustedes me preguntan a mí, yo podría separar esto en dos ítems grandes y bastante claros y concretos. Para mí es clave validar el minuto de hacer una inversión el cumplimiento legal, lo que se denomina como el compliance legal. Hay que verificar cuáles son los estándares para prevenir el lavado de activos, normas anticorrupción. Tenemos una ley de delitos económicos que vino a ampliar el catálogo de delitos a los cuales están sujetos las personas jurídicas, que vino a cambiar un poco el paradigma del compliance local. Por tanto, yo creo que estas son situaciones que ahora es un must o un deber del inversionista revisar antes de adquirir. Existe este alto estándar de compliance legal corporativo y quizás otro dato en relación al cumplimiento tiene que ver con que Chile en diciembre del 2026 empieza a aplicar una nueva normativa de protección de datos personales, lo que va a ser muy relevante para aquellos empresas que se dedican a este rubro y que de alguna u otra forma afecta a varios actores de la industria. ¿Qué hay que revisar necesariamente? Un elemento de esencia, como decimos los abogados, due diligence. Due diligence financiero, legal, tributario y legal ya forma parte de lo básico que debe hacer un inversionista en el minuto que se interesa por una target. Es el único remedio que tenemos para, en el fondo, acortar la simetría de la información y poder acortar y poder definir correctamente las condiciones de la transacción. Según la industria, dos focos, y con esto quiero ir terminando. ¿Qué es lo que puede pasar según la industria? Libre competencia. Tenemos, en el caso que se genere una operación de concentración, tenemos un sistema de control obligatorio. Debo notificar obligatoriamente a la AFNE si yo me decido unir con otro actor importante de mi misma industria y supere los umbrales de venta. Estamos hablando de grandes transacciones, no obstante, dado su carácter obligatorio, es importante tenerlo presente. La operación no se va a perfeccionar hasta que yo no tenga la autorización de la AFNE, y la AFNE puede rechazarla, lo que ha sucedido en la práctica, y puede imponer medidas, lo que también ha sucedido varias veces. Y medio ambiente. Si tu proyecto de inversión es susceptible de generar impactos significativos en el medio ambiente, tú te tienes que someter al sistema de evaluación ambiental. Y por tanto, antes de su ejecución o modificación, ingresar al sistema. Esto es típicamente muy relevante para minería, energía, infraestructura, forestal, entre otros. Si pueden avanzar, Natalia. Resolución de conflicto. Una práctica ya completamente generalizada, arbitraje, ventajas, laudos muy técnicos, procedimientos muy expeditos, mucho más expeditos que la justicia ordinaria y la posibilidad de que sea confidencial. ¿Cuál es la tendencia en materia de arbitraje? Dos, básicamente. Arbitraje de emergencia, que me permite a mí en los procesos de M&A imponer medidas cautelares. Por eso es tan importante poner estas condiciones en los contratos preparatorios, para que yo pueda, en el fondo, tener estas posibilidades en el futuro. Y los arbitrajes acelerados en causas de menor cuantía. Esto me permite solucionar conflictos en la misma velocidad en la cual yo celebro operaciones, en el fondo, de M&A. Estas dos tendencias vienen a responder a las lógicas de este tipo de negocio. ¿Y qué pasa con los riesgos identificados en el due diligence? El foco local siempre está puesto en lo financiero. Las contingencias tributarias, las contingencias laborales que puedan conllevar algún tipo de pasivo oculto y que sea necesario para la determinación del precio. Dependiendo un poco del hallazgo y de los riesgos identificados, las cláusulas más comunes para regular o proteger, o sea,
Aquí nos abrimos completamente a lo que pasa en el mundo, dependiendo de la posición que yo esté asesorando, si es al vendedor o al comprador, voy a sugerir una u otra cláusula. Acá, totalmente autonomía de la voluntad. Y quizás cuál es la tendencia en estos días, y mi tip para los inversionistas es revisar y darse el trabajo de revisar la reputación empresarial de la target. Esto cobra cada vez más relevancia en el país y es importante también hacer una especie de due diligence reputacional y tener presente todos los riesgos y efectos que eso podría tener. Espero no haberme extendido demasiado, Andrés. Oh, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Consuelo. Tocas temas importantes sobre la digitalización, la presencia del representante legal y los temas de compliance y regulatorios en Chile. Muy importantes a tener en cuenta. Muchas gracias, Consuelo. Le damos paso a nuestra socia en Colombia, Ángela Hoyos. Ángela, la palestra es tuya. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Gracias, Consuelo. Pues nada, quisiera compartirle unas ideas muy precisas sobre lo que en nuestra experiencia y en lo que hemos visto en el país son algunos requisitos o recomendaciones que se pueden dar en estos procesos de adquisición. No me voy a detener mucho en las figuras contractuales porque ya Consuelo y nuestro compañero de Argentina han hablado sobre esto, pero básicamente se utiliza compraventa directa de acciones, SPA, con todo el detalle pues, que traen este tipo de contratos que son acogidos nuestra no en nuestra legislación, pero sí en nuestra práctica corporativa. Quisiera agregar en ese tema de compraventa directa de acciones a través de contrato de compraventa que en Colombia hay algo que se llama derecho de preferencia y es bueno que revisemos los estatutos de las compañías para justamente determinar si hay lugar al ejercicio de ese derecho de preferencia por parte de los demás accionistas, que básicamente se traduce en la facultad que le asiste a los actuales accionistas de esa sociedad o de la sociedad objetivo de adquirir las acciones que sean ofrecidas, bien sea por la sociedad como acciones nuevas o por los mismos accionistas en el caso de compraventa. Entonces, es muy importante ese punto. Hay otras formas que se utilizan en Colombia. Una es la capitalización directa de la compañía. Esto sucede no cuando yo voy a comprarle acciones a ese accionista que ya tiene esas acciones liberadas allá en la compañía, sino cuando la compañía es la que está requiriendo un llamado de capital, ¿cierto? Porque quiere hacer una expansión, porque tiene líneas de negocios que desarrollar o simplemente, por ejemplo, porque tiene una deuda grande que pagar. En ese caso es posible que el inversionista capitalice la empresa y ésta le emita como contraprestación unas acciones. Ello puede conllevar a la dilución de los demás socios. Por eso es muy importante mirar el tema de derecho de preferencia, es decir, si todos van a ir a ese llamado de capital para que ellos no se diluyan. Otras dos opciones son las operaciones indirectas, es decir, yo, sociedad extranjera, quiero invertir en una compañía en Colombia, pero no lo quiero hacer directamente, sino que utilizo una filial que constituyo en Colombia para esos efectos, y es a través de esa filial, a través de la que hago toda la operación. Esta va muy de la mano con el tema de fusiones, porque muchas veces la fusión no se constituye como una fusión internacional, donde una extranjera absorbe esta sociedad colombiana o esa sociedad objetivo, sino que más bien para continuar la operación acá en Colombia, lo que hace es constituir una sociedad en Colombia y que sea esa sociedad en Colombia la que absorba esa compañía objetivo. Aquí es importante en el tema de fusiones darles un dato, y es que en Colombia, cuando tenemos una fusión internacional, es decir, una sociedad extranjera actuando como absorbente de una sociedad colombiana, es necesario que esa extranjera registre o constituya una sucursal de esa sociedad acá en Colombia. Entonces, ese es un dato muy importante para que lo tengan en cuenta. Pero en términos generales, digamos que tenemos autonomía de la voluntad para definir la forma contractual o la forma societaria que más se adecue a la operación que se va a realizar. Siempre que no se vulneren algunas normas a las que estén sujetas ciertas operaciones, ¿cierto? Por ejemplo, si voy a adquirir una sociedad que cotiza en bolsa, entonces ya la transacción está sujeta a una regulación distinta que implica, por ejemplo, que se haga una oferta pública de adquisición. Esto pues está regulado y tiene una superintendencia que se encarga de esa situación. De igual forma, hay unos trámites
asociados a estas operaciones que tienen que ver con el control de integraciones empresariales por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y también la autorización previa para llevar a cabo fusiones o escisiones en el país, que la Superintendencia de Sociedades es la encargada en esa materia de decirnos cuáles operaciones están autorizadas de manera general y cuándo una operación de esas tiene que someterse a la autorización de esa entidad. Y bueno, en materia del SPA, pues tenemos la influencia de los modelos contractuales anglosajones adaptados a nuestro sistema. Y bueno, tiene distintas cláusulas como el tema de ajuste de precios, el tema de garantías, bueno, etcétera. Avancemos como para poder darles otros tips que tenemos acá. Me parece muy importante detenernos en este punto de los requisitos legales y regulatorios para inversionistas, porque si bien en Colombia existe un régimen abierto y garantista para la inversión extranjera, que incluso le da un trato igual al del inversionista nacional, en donde el inversionista extranjero tiene los mismos derechos y obligaciones que un nacional, digamos que no existe una autorización del Estado para poder invertir, pero sí es obligatorio un registro ante el Banco de la República, que es el Banco Central en Colombia, que garantiza la posibilidad de repatriar esas utilidades que se generen en la compañía colombiana y repatriar el capital en caso de liquidación y pues los excedentes que se generen. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, pues si yo voy a invertir en una sociedad en Colombia, bien sea que invierta directamente porque la estoy capitalizando, o bien sea que esté adquiriendo las acciones de esa sociedad porque le estoy comprando al accionista, pues tendré que hacer un giro de esos recursos a través del canal cambiario, utilizar bancos colombianos o cuentas de compensación, que son unas cuentas en el exterior marcadas para estos efectos, y hacer toda la operación por ese canal, ¿cierto? Y eso implica que se hagan unos registros al Banco Central y que posteriormente, si yo voy a enajenar esa inversión o si se liquida por alguna situación, pues yo tendré que ir y cancelarla, cancelar ese registro ante el banco. También es importante decir que esos inversionistas extranjeros requieren tener un apoderado acá en Colombia. El decreto 119 de 2017 nos dice que esos inversionistas de inversión extranjera directa, que sería el caso en una sociedad colombiana, tienen que nombrar un inversionista, tienen que nombrar, perdón, un apoderado acá en Colombia y que debe cumplir con las obligaciones pues, que se deriven de esto. Y también se recomienda que tengan Tax ID, como recomendaba también Consuelo en Chile, porque acá el registro único tributario se va a requerir para ciertas operaciones y siempre es mejor que la compañía lo tenga. Requisitos societarios, lo que les mencioné de la sucursal, entonces aquí no me voy a detener. Podemos avanzar con la siguiente diapositiva, en donde básicamente les quisiera comentar que actualmente el cumplimiento normativo es uno de los factores principales que puede determinar si una transacción avanza o si esa transacción se cae, ¿cierto? En Colombia, en los últimos 10 años hemos venido en una tendencia muy fuerte de creación de normativa que regula la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, temas de corrupción, temas de datos personales, y esto está imponiendo obligaciones concretas a muchas compañías y las multas son altísimas, ¿cierto? Entonces, es muy importante ese periodo de vida de diligencia que mencionaba Consuelo cuando estamos hablando del SPA o de cualquier tipo de inversión. Ese periodo de vida de diligencia es muy importante hoy en día para centrarse también en ese cumplimiento, porque puede ser contingencias que salgan un poquito cara. De hecho, muchos países como Reino Unido, Estados Unidos, lo exigen de entrada, pues porque allá nos llevan años luz con este tema de prevención del lavado de activos, estos sistemas. También es importante decirles que si esto, o lo que hemos visto en la práctica, es que muchas veces este tipo de situaciones pueden ser determinantes para para el establecimiento de los escrow o el tema de la ampliación de las representaciones y garantías dentro del contrato, justamente para regular esos puntos. Entonces, eventualmente puede ser un deal breaker potencial
para el tema del negocio que se esté dando. Y frente a la resolución de conflictos, no me voy a detener mucho acá, funciona igual el arbitraje internacional como lo mencionaban los otros dos expositores, y acá sí es muy importante tener en cuenta que podemos incorporar cláusulas escalonadas para la solución del conflicto previo al arbitraje, ¿cierto? De esa manera lo que se permite es que antes de llegar a esa instancia, que pues, es un poco costosa, pues las partes puedan ponerse de acuerdo acá en lo que les está causando esa diferencia. Podemos avanzar, por favor. Frente a adquisición de intangibles, funciona muy parecido a como mencionábamos en Argentina. Acá las recomendaciones que hacemos frente a este proceso es que se verifique que exista un registro previo, ¿cierto? Verificar la titularidad y vigencia de los registros ante la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmar que no existan oposiciones, mirar que contractualmente los derechos sí se hayan cedido a las partes que correspondan. Hemos visto casos en donde dicen, sí, en la compañía tenemos este intangible, y cuando vamos a mirar el registro no está a nombre de la compañía, sino a nombre del socio, ¿cierto? Entonces, es unas situaciones que se tienen que ir gestionando. Y bueno, el tema de registro cambiario también, porque la inversión en intangibles constituye inversión extranjera que se tiene que registrar, como les mencionaba hace rato, con el tema de inversión en acciones. Y por último, si avanzamos en la presentación, les quería comentar que en temas de due diligence, los riesgos que más se identifican acá tienen que ver con el tema laboral y de seguridad social, y son muy importantes estos riesgos básicamente porque algunas de las obligaciones en el ámbito laboral son imprescriptibles, como por ejemplo los aportes a pensiones. Entonces, eso puede configurar pues, un asunto grueso dentro de la negociación. En lo tributario es común que existan contingencias en declaración de exógena, que es una declaración informativa, y tiene que tenerse muy en cuenta los impuestos que tenemos, impuestos locales e impuestos nacionales. Y pues como para cerrar, quisiera decirles que actualmente Colombia está viviendo un momento pues de contrastes. Hay una incertidumbre y muchas decisiones, digamos, que están suspendidas frente a inversión. No obstante, lo que hemos visto es que hay fondos regionales, por ejemplo, y family office que están aprovechando para hacer adquisiciones de empresas con potencial de crecimiento. Hay incremento en operaciones de distrés y reorganizaciones empresariales. Hay aperturas de nuevos sectores como energía, renovables, economía digital, fintech. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión como de sentarse muy bien a analizar el mercado puntual y bueno, lanzarse a ese tema. Eso les quería compartir, Andrés. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángela. Creo que aquí lo importante por resaltar es este régimen de fusiones y escisiones que es realmente interesante para Colombia. Y nuevamente muchas gracias y le damos paso a José Alfredo Sedano, que es el director de la línea de servicios legales para México. José, ¿cómo estás? Bien, y ustedes, muy buenos días a todos. Para los que están en México, creo que es un poco temprano. Esto es un horario habitual en Colombia, pero bueno, trataré de hacer esto ameno para que lo disfruten más. Pues básicamente en México, ¿qué tenemos? Vamos a empezar por el principio, por todas las dudas que actualmente se han estado generando con toda esta locura económica global de tarifas que traemos con nuestro vecino de Estados Unidos. Es importante recalcar que independientemente de todas estas medidas, pues digamos que tienen muchas áreas de oportunidad por parte del gobierno de Estados Unidos, aún México sigue siendo uno de los productores o de los socios comerciales más grandes que tiene Estados Unidos. Su ubicación geográfica le ha permitido generar cadenas de suministro, cadenas de producción que muy difícilmente van a poder ser
reubicadas a Estados Unidos o a otros países. Vemos, sí, que actualmente existe un poco de incertidumbre en cuanto a la emisión de ciertas disposiciones legales, emisión de criterios por parte de la autoridad mexicana, pero la verdad es que al final del día, por la misma relación estrecha que tenemos con Estados Unidos y esa dependencia que es bidireccional, es muy poco probable que la situación de México tienda a complicarse. Sí existen algunos problemas de inseguridad en algunos estados de la República, pero son esos problemas de inseguridad, podríamos decir, que se encuentran aislados a ciertos estados en donde la delincuencia organizada ha tomado mayor fuerza, pero estados productivos como lo que sería Nuevo León, Querétaro, aún cuentan con infraestructura y con las condiciones necesarias para incentivar inversión extranjera y continuar con lo que es el crecimiento económico de México. Natalia, si puedes irte a la siguiente. Un poco de lo que habían comentado todos mis compañeros. Básicamente acá también en México las formas para llevar a cabo adquisición de empresas puede ser a través de un contrato de compraventa de acciones o un contrato de compraventa de activos. Depende mucho de las condiciones que nosotros vayamos encontrando para la empresa, lo que va a detonar si el adquirente va a llevar a cabo una adquisición total de las acciones o simplemente va a comprar activos aislando ciertos riesgos o responsabilidades. ¿Qué sucede? Cuando nosotros llevamos a cabo la diligencia debida, ¿qué pasa? Si vamos a comprar acciones de una empresa, como ustedes ya saben, estamos adquiriendo derechos y obligaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la información que nosotros estamos revisando, en vista de pueden existir contingencias fiscales, contingencias laborales, contingencias inclusive ambientales, que esas no prescriben, que pueden detonar o pueden generar una inviabilidad para la adquisición de las acciones. ¿Qué pasa? En ciertos casos, cuando tenemos este tipo de situaciones, desde una perspectiva netamente jurídica, se puede seleccionar el hacer la adquisición de ciertos activos específicos, como pueden ser activos tangibles, intangibles, pueden ser maquinaria, listas de clientes, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva fiscal, cuando nosotros estamos adquiriendo el negocio, esto puede ser considerado por la autoridad fiscal como si hubiéramos comprado las acciones de la empresa. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a llevar a cabo esta decisión de cambiar de una compraventa de acciones a una compraventa de activos. Tenemos que ser muy cuidadosos por esta cuestión fiscal e inclusive por una cuestión laboral que se pudiera tornar como una sustitución patronal en donde tú jalas todas las obligaciones patronales, no obstante que no hayas adquirido las acciones de la empresa. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Para cuestiones de restricciones en cuanto a actividades, tenemos una ley de inversiones extranjeras que establece ciertas actividades que son reguladas, restringidas y también actividades que son destinadas solo para sociedades sin participación de inversión extranjera. Un ejemplo de esto podría ser transporte de carga y de pasajeros en vías federales en México. Eso es una actividad regulada, inclusive las empresas tales como FedEx, UPS, DHL pueden llegar a tener algunos problemas y de hecho por eso es que si no tienen una empresa local en México con accionistas en México, no podrían prestar los servicios. ¿Qué es lo que está pasando? Están tercerizando la manipulación o la administración o el manejo de todos los vehículos de transportación como consecuencia de esta normativa, y así tenemos varias
otras actividades, que eso es importante tenerlo en cuenta. Una cuestión también adicional. Si el core business de la empresa se sujeta o está sujetado a una licencia, a un permiso, eso también es un factor indispensable para determinar si vamos a seleccionar lo que es una compraventa de activos o la compraventa de la empresa. ¿Qué pasa? Hay ciertas licencias que es prácticamente imposible volverlas a obtener. Por ejemplo, si la empresa es un almacén general de depósito y maneja un recinto fiscalizado estratégico, el obtener una autorización de un recinto fiscalizado estratégico es muy complicado para obtenerla. Entonces, en ese tipo de casos, no obstante las contingencias que la empresa pudiera llegar a tener, si la licencia es el factor principal del negocio de esa empresa, muchas veces ahí es donde tenemos que poner ciertos holdbacks, ciertos indemnity clauses dentro del contrato de compra-venta de acciones para efectos de poder llevar a cabo esa adquisición y que continúe el negocio de la empresa de una manera suave y ininterrumpida. Nat, la siguiente. Como aquí lo estábamos comentando, el panorama de las fusiones y las adquisiciones en México, tenemos, ya lo habíamos comentado, estos dos, pues digamos que fuentes principales de la implementación de una adquisición, que es a través de SPAs, a través de Asset Purchase Agreements. No obstante, derivado de todas las disposiciones legales que se han emitido últimamente, ya estamos viendo otro tipo de mecanismos para llevar a cabo este tipo de transacciones, que pueden incluir desde la constitución de fideicomisos de administración de las partes sociales, pueden incluir inclusive la aplicación de joint ventures en una etapa inicial, o la entrada de los accionistas extranjeros a través de la compra mínima con milestones para la adquisición de mayor participación dentro de la empresa. Esos son otro tipo de cuestiones. ¿Qué otra cosa podemos considerar dentro de esto? Las cuestiones de licencias y permisos. También últimamente el gobierno mexicano ha estado estableciendo normas un poco más estrictas en cuanto a la participación extranjera en ciertos sectores en específico. Si la empresa presta servicios a el gobierno público federal, ya existen ciertos criterios o disposiciones por parte de la Secretaría de Función Pública en donde ciertas actividades no permiten la existencia de accionistas extranjeros. Un caso o un ejemplo muy específico de esto puede ser la prestación de servicios profesionales, como puede ser un despacho de abogados o inclusive una firma de auditoría. La Secretaría de la Función Pública ya no está teniendo mucho negocio con firmas de auditoría grandes que cuenten con participación extranjera. Ese es uno de los puntos a tener en consideración. Nat, la siguiente. Ya aquí ya vimos un poco de los requisitos formales. Una cuestión que es aplicable a toda Latinoamérica y es algo que vemos día con día, que nuestros clientes extranjeros generalmente tienden a tener un choque, más nuestros clientes de Estados Unidos, porque la legislación laboral en México y en toda Latinoamérica es una legislación proteccionista del empleado, mientras que en Estados Unidos es más proteccionista en la mayoría de los estados para el empleador, y todo este tipo de disposiciones que
son tendientes a proteger los derechos de los empleados, como lo que es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, como puede ser toda esta cuestión de todas las disposiciones que han establecido para evitar la generación de outsourcing, o que las empresas puedan tener puedan allegarse de recursos humanos a través de terceros. Todo este tipo de disposiciones ha generado que las empresas decidan llevar a cabo o una de dos, la adquisición de una empresa ya funcionando, o la constitución de un vehículo específico para la adquisición de una empresa, y de esa forma limitar un poco la responsabilidad que tienen al momento de invertir en México. Nat, la que sigue. Súper. Entonces, esto sí es importante y nos gustaría que lo tengan muy en consideración. Siempre que vayamos a tener una adquisición, ya sea a través de un SPA o de un Asset Purchase Agreement, lo que nosotros recomendamos es generar un Letter of Intent o un Memorandum of Understanding para efectos de establecer los términos conceptuales que van a regir la transacción, en vista de que, como consecuencia de la diligencia debida que llevemos a cabo, se puedan identificar ciertas cuestiones o ciertos hallazgos que nos lleven a hacer ajustes dentro de estos términos conceptuales. Que también es lo que vemos. Necesitamos ser muy claros en cuestión de conocer el negocio, el core business de la empresa que se va a adquirir. ¿Por qué? Porque derivado de eso es donde nosotros podemos establecer en dónde tenemos que poner más atención. Si es una empresa de químicos, pues ponerle un poco más de atención a las cuestiones ambientales y cuestiones de residuos peligrosos. Si es una empresa que se dedica a la prestación de servicios profesionales, pues a lo mejor confirmar que tienen su registro en el REPSE, etcétera, etcétera. Son ese tipo de cuestiones que nosotros generalmente ponemos, y abordando también o haciendo eco de lo que comentaban mis compañeros en cuanto a las cuestiones de incluir, pues, indemnities, holdbacks, reps and warrants, que nos puedan ayudar a proteger los intereses del inversor en México. Creo que ya me pasé de los 10 minutos, ¿o no? Sí, señor. Tiempo. Una disculpa. Traté de irme rapidísimo, pero creo que no cumplí mi cometido. Dale. Con eso ya terminaste. Perfecto. José, muchas gracias por la explicación, por la claridad de la misma. Le damos paso a Juan Esteban Sanil, que es nuestro socio líder en Panamá. Juan Esteban, ¿estarás por ahí? No se te oye, estás eventualmente en mute. Hola a todos, hola Yassi, hola a todos, ¿cómo están? Gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, en Panamá tenemos básicamente una práctica en materia de M&A que viene pues, de la práctica anglosajona. Panamá, como todos ustedes saben, pues tiene una influencia americana muy grande desde que los americanos estuvieron pues operando el canal, y eso, digamos, que tuvo pues una influencia significativa en tanto en el derecho societario como digamos, como en la práctica general de los negocios. Entonces, en el mundo del M&A en Panamá, pues vamos a ver todas las instituciones típicas que ya han mencionado pues los anteriores expositores, contratos americanos, digamos, basados en la práctica contractual del M&A con toda la anatomía, digamos, típica de estos negocios. Y tenemos a su vez una legislación muy flexible, muy pro negocio, que aunque tiene pues algunas particularidades que vamos a mencionar,
permite la preponderancia de la autonomía de la voluntad en los negocios. Entonces, este slide que vemos aquí en pantalla, básicamente tiene como tres grandes aspectos. La anatomía de lo que es las instituciones y las herramientas propias del M&A, la cronología de lo que es un negocio de M&A, típicamente adquisición de acciones y también pues adquisición de activos, y algunos aspectos especiales. Entonces, respecto de la anatomía de los procesos de M&A, típicamente vemos que estos se pueden adaptar por uno de dos caminos. Compra-venta de acciones o share deals es como lo que más se ve. También, digamos, compra-venta de activos, no tan común, pero digamos, pues siempre es una solución. También por lo que decía Tomás, pues digamos, la limitación de la responsabilidad en la compra de los activos, digamos que la necesidad, digamos, de hacer un due diligence sobre el activo y no sobre la compañía. Eso, digamos, que a veces es lo que lleva a los inversionistas pues a optar por la compraventa de activos y no de acciones. Pero digamos que en el contexto corporativo, pues prácticamente siempre vamos a ver, o la mayoría de las veces vamos a ver, es una compraventa de acciones. También tenemos figuras, digamos, de M&A como fusiones, sobre todo la fusión transfronteriza. Esto lo hemos implementado mucho desde Colombia, no solamente para fines reorganizativos, digamos, en el marco de grupos empresariales o de conglomerados que tengan pues los mismos beneficiarios finales, sino también desde el punto de vista adquisitivo. Panamá, digamos, tiene una legislación que permite las fusiones transfronterizas. Es signatario del Tratado de Montevideo y por lo tanto, digamos, pues en su práctica comercial, esta es una figura, digamos, que es común ver las fusiones transfronterizas, tanto de sociedades, digamos, que son absorbidas por sociedades panameñas, como de sociedades panameñas que son absorbidas pues, por otras sociedades en otras jurisdicciones. También tenemos la figura de la continuación por redomiciliación. Esa es, digamos, una figura interesante. No existe en otras jurisdicciones, por ejemplo, en Colombia no está regulada la redomiciliación. En Panamá sí, y básicamente lo que establece la regulación es que la sociedad puede tomar la decisión de continuar su operación en otra jurisdicción, siempre y cuando la jurisdicción para la cual migre, pues también tenga las normas que permitan la continuación de la sociedad en esa jurisdicción. Entonces, esto digamos que es frecuente, es común, sobre todo con jurisdicciones como España, por ejemplo, con jurisdicciones como Costa Rica, por ejemplo, que tiene también estas normas en su Código de Comercio. BVI también lo hemos hecho, entre otras jurisdicciones. Y también tiene la figura de la escisión, que es relativamente nueva, es una ley del 2012, mientras que en Colombia, por ejemplo, pues existe en la legislación desde el año 95. Esta es una figura relativamente nueva, pero digamos que a través de esta figura pues se han dado operaciones o se dan en la práctica operaciones pues de compraventas y de adquisiciones de negocios. Bueno, respecto a la cronología, pues como les mencionaba, el régimen panameño es un régimen muy inspirado, digamos, en la práctica norteamericana. Entonces, básicamente, un proceso de M&A empieza con el mapa de la estructura. Esto, pues, evidentemente, implica pues, que el cliente debe asesorarse respecto de cuál es la ruta más conveniente a seguir. Posteriormente, se hace un red flag due diligence o un full scope due diligence, dependiendo, digamos, del tipo de compañía que se vaya a adquirir, del sector donde se encuentre, de la
digamos, de los años de operación que tenga la empresa y, por supuesto, pues, digamos, del riesgo que quiera asumir el cliente. En un Red Flag Due Diligence, pues, obviamente, la revisión es un poco más panorámica. En el Full Scope Due Diligence, pues, es mucho más profunda y eso, pues, obviamente va a tener un impacto en los costos, en los honorarios, pues, de los profesionales que acompañan la operación. Debe también mirarse la estrategia regulatoria. Como les mencionaba, pues en Panamá realmente la intervención del Estado en la economía trata de ser mínima en donde se puede. Obviamente hay algunos sectores que son regulados, por ejemplo, el sector de los bancos, el sector de las aseguradoras, el sector de las telecomunicaciones. Estos son sectores, por supuesto, que son regulados, el sector salud, pero digamos que en el sector real, la intervención del Estado es, digamos que trata de ser pues mínima o por lo menos pues muy residual, y eso digamos que obviamente genera un impulso y un estímulo a las operaciones de M&A. Cosa diferente, digamos, a lo que existe en otros países, como hemos estado oyendo a nuestros compañeros, donde hay regulaciones cambiarias, digamos, bueno, varias barreras de entrada para poder llegar a hacer negocios de M&A. En Panamá, pues eso no existe. En Panamá, como todos sabemos, pues existe una moneda que es el balboa, pero el balboa está a la par con el dólar desde, pues, básicamente desde los años 30. Entonces, es 1 a 1 y eso, digamos, que elimina cualquier tipo de impedimento cambiario para los negocios. Tampoco hay un banco central. Panamá no tiene banco central. Entonces, pues no tiene un régimen cambiario, no tiene ningún tipo de registro previo como podría existir en Colombia, como nos dijo Ángela. Luego de hacer el due diligence, pues se hace un term sheet o un LOI, un MOU, como se le quiera definir. Esto pues para efectos de que las partes puedan tener claridad respecto al negocio que van a celebrar, y se hace pues, se celebra típicamente un SPA o un APA, dependiendo de si son acciones o activos lo que se vaya a adquirir, y esto pues puede estar sometido a condiciones precedentes, como podría ser, por ejemplo, la autorización de la autoridad de competencia para lo que sea necesario, que como vamos a ver a continuación, pues tiene, digamos, un tratamiento pues bastante práctico. Y me adelanto acá pues un poco, básicamente esta autoridad de la competencia en Panamá es una autoridad que autoriza, digamos, los procesos de M&A en ciertos sectores regulados, como mencionaba, pues bancos, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones, y puede acudirse voluntariamente por compañías del sector real cuando quieran evitar que esos procesos sean posteriormente impugnados. Pero es, digamos, de un acogimiento voluntario para los sectores en los que no existe pues esta obligatoriedad. Entonces, el SPA, pues digamos que tiene un proceso normal, firma digamos, un término donde se deben acreditar el cumplimiento de las condiciones precedentes, un cierre y una etapa de post-closing que típicamente pues incluirá formalismos como pues la entrega de los títulos accionarios a nombre del comprador, etc. Bueno, algunos aspectos especiales los podemos ver, por ejemplo, en materia de acciones al portador. Las acciones al portador, pues digamos que todavía pueden existir, pero deben estar bajo la custodia obligatoria, de un fiduciario. Entonces, realmente, pues en la práctica no se utiliza mucho esta figura, pero digamos que algunas compañías pues que tenían sus acciones emitidas al portador con anterioridad, digamos, al régimen perdón, a la ley
que estableció pues que estas deberían quedar pues en custodia de un fiduciario, todavía las tienen. Entonces pues este es un aspecto que hay que revisar, sobre todo en un proceso de compraventa de acciones. Los libros y registros contables deben estar en poder del agente residente. Este, digamos que es una ley que surgió con posterioridad al escándalo pues conocido como los Panama Papers, y pues digamos que es algo en lo que Panamá ha estado pues trabajando, digamos, para acreditar el cumplimiento de estándares digamos internacionales en materia pues de antilavado y de transparencia. Entonces pues estas son obligaciones típicas que tienen todas las sociedades en Panamá y que deben pues tenerse en cuenta en un proceso de compraventa de acciones. Como les mencionaba, pues el control de las concentraciones está a cargo de Acodeco. Es interesante pues porque se puede acudir voluntariamente para las compañías que no tienen que hacerlo de forma obligatoria. Existe un régimen bastante desarrollado de precios de transferencia, como creo que en la mayoría de los países del mundo. Esto es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo, digamos, para operaciones de M&A donde las partes sean relacionadas, porque pues digamos que hasta ahí llega la autonomía de la voluntad de las partes respecto de los precios de las acciones, sobre todo, digamos, pues en materia, digamos, de valoración fiscal. La figura del escrow no es muy utilizada, aunque es conocida en Panamá, no es muy utilizada, sobre todo por los precios que eso implica, y se utiliza, digamos, con mayor frecuencia la figura de la fiducia, que pues una fiducia en garantía pues cumple, digamos, la misma finalidad, pues digamos, del escrow. Y aquí digamos que es interesante ver cómo convergen en un mismo sistema, pues, instituciones del derecho anglosajón e instituciones del derecho romano-germánico continental, pues como son la fiducia y el escrow. Ambas soluciones, digamos, pues, se pueden utilizar porque, como les decía, pues, acá hay una preponderancia de la autonomía de la voluntad, pero digamos que vemos con mayor en mayor medida pues la utilización de la fiducia. Como les decía, la moneda legal es el dólar. Esto pues genera mucha facilidad pues para efectos de realizar negocios, y los impuestos aplicables pues básicamente pues son impuestos donde básicamente la tarifa es del 10%, tanto en venta de acciones como en venta de activos. En algunos de ellos pues existirá una retención en la fuente obligatoria, en otros no. Por ejemplo, en el caso de las acciones es del 5%, en el caso de los bienes inmuebles es del 3%, en el caso de los bienes muebles no hay retención obligatoria, pero es una tarifa competitiva en el entorno internacional. Entonces, en resumen, pues Panamá es una jurisdicción pues amigable para las operaciones de M&A, donde digamos, se prioriza la autonomía de la voluntad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Definitivamente Panamá es una jurisdicción que ha tendido a la simplificación de todo su sistema y eso lo hace muy atractivo, muy, muy atractivo. Damos paso a nuestro vecino Perú, con Diana Olivos y con Miguel Ángel Romero. Les doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? Buenos días. Vamos a acelerar un poquito con nuestra presentación. De hecho, la hemos planteado para hacerla súper rápido. No, bueno, en primer lugar, siempre es bueno hablar de un pequeño contexto y yo estaré mencionándoles un poquito el contexto del mercado peruano y el régimen de funciones de divisiones aquí en Perú. No, es importante un poquito tener una breve historia, ¿no? En el Perú, pues la coyuntura política, como muchos sabemos, ha sido bastante compleja, ¿no? Pero a pesar de ello se ha mantenido bastante estable. De hecho, durante el 2024 se han registrado 176 operaciones, ¿no? Por un valor aproximado de 4.000 millones de dólares
más que nada impulsados por los sectores de minería y energía, así como otros sectores, ¿no? Que básicamente vienen a ser sectores en tecnología o sectores financieros, ¿no? Sin embargo, y es algo que también que tiene consecuencia, pues un poquito la coyuntura política económica, ya para el 2025 se reflejó pues una reducción más o menos importante durante el primer semestre del 40%, ¿no? Y eso conlleva pues, claramente teniendo un mercado un poquito más selectivo y cauteloso en cuanto a los temas de fusiones y adquisiciones en el Perú, ¿no? Pero sí se mantiene un crecimiento moderado, aproximadamente se estima un crecimiento entre el 2.9 y 3.2% para el año 2025, y teniendo pues unas proyecciones similares para el 2026, lo cual genera un desempeño estable, pero sin gran impulso, pero igual también tener en cuenta que el próximo año se vienen nuevas elecciones y pues esperemos un poquito que pueda cambiar ello con el nuevo gobierno, ¿no? Lo cual genera pues justamente volatilidad institucional, pero puede generar un poquito de estructuras más complejas, como lo mencionaron ya los distintos colegas, operaciones de earn-outs o posiblemente esto, que pueden llevar a tener unas mayores exigencias en cuanto al due diligence, que es la práctica usual que manejamos también acá en Perú, desde un punto de vista legal, fiscal y también de cumplimiento. No más allá de la volatilidad que tenemos, sí creemos que se generan pues oportunidades para inversionistas con liquidez que puedan asumir un poquito el riesgo político, ya que esto implica que al existir una menor competencia, pues permiten acceder a activos a un valor un poquito más atractivo, ¿no? Entonces, en resumen, el mercado peruano de fusiones y adquisiciones sí activo, pero también exige un análisis mucho más riguroso y estructuras mucho más sofisticadas, lo que implica también un mayor análisis de parte de los equipos aquí en Perú, ¿no? Entonces yo a continuación dejo la palabra a Diana Olivos, que es gerente también del área legal, ¿no? Y si pudieran, por favor, que las siguientes diapositivas. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, en general, así como en los otros países, en el Perú hay libertad contractual, igualdad para la inversión extranjera, somos muy abiertos a la recepción de la inversión extranjera y también hay libertad para elegir el modelo para elegir el modelo para adquirir alguna empresa, ¿no? Están entre el SPA o el contrato de compraventa de activos. Si bien hay libertad contractual, es importante mencionar que hay un control ex ante que también está orientado a evitar el control de concentraciones o que exista alguna restricción en la competencia de los mercados, y para ello es necesario verificar dos umbrales. El primer umbral, que es el umbral que se evalúa a todos los operadores de la operación en conjunto, es un umbral económico, que es básicamente que la operación en conjunto o todos los actores tengan ingresos que superen 153 millones de dólares aproximadamente, y un umbral individual a cada uno de los que se aplica a cada uno de los actores, que es de aproximadamente 23 millones. En caso estemos en una situación o estemos dentro de estos umbrales, sí va a ser necesario solicitar previamente una autorización ante el INDECOPI. Así también, si es que estamos ante una operación que tiene como finalidad la adquisición de alguna entidad financiera, aseguradora o de pensiones, también va a ser necesario solicitar una autorización a la SBS, y en el caso de telecomunicaciones, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Natalia, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Previo a la elección, o si ya bien tienen ya elegido el modelo para adquirir el negocio, es importante realizar el due diligence, como ya han mencionado mis compañeros. Nosotros, a mí me gustaría poner énfasis en el tema corporativo, el tributario y el de lavado de activos. En el corporativo, al igual que en Colombia, nosotros los accionistas tienen derecho preferente. Entonces, es necesario
en una etapa previa, en una etapa temprano, revisar los estatutos, revisar el registro de Junta General de Accionistas, el libro de Junta General de Accionistas, para verificar que no estemos ante alguna imposibilidad de la venta de las acciones en caso se haya elegido. Y también es necesario, en la medida que los activos superen más del 50% del capital social, también se van a necesitar una aprobación de los accionistas. En el tema tributario es donde más nos hemos encontrado en la práctica. Hemos verificado que es el tema que usualmente suelen haber deal breakers. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces, si bien estamos ante empresas que aparentemente cumplen oportunamente con el pago de las obligaciones o el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, si indagamos un poco más, si somos más finos o más exhaustivos en la revisión, podemos encontrarnos con situaciones que en realidad no han cumplido con toda la regulación que realmente, o el sustento, no cumplen con el sustento o no cumplen con, o son empresas desordenadas que no cumplen con tener con los sustentos de las operaciones, que ya sea de contratación de servicios específicamente, y podrían también tener contingencias tributarias grandes, ¿no? En el tema del lavado de activos, nosotros también tenemos una regulación del lavado de activos que está orientado básicamente al cumplimiento de ciertos deberes, como reportar ante la UIF ciertas operaciones, ¿no? Que también implican varias multas o inclusive estar en un registro en caso de incumplimiento, estar en un registro de la SBS. ¿Nos ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Si bien nosotros también contemplamos, o es muy usual tener o celebrar contrato de compraventa de acciones o contrato de compraventa de activos, es importante también tener en cuenta, o la diferencia va a ser, en muchos casos, o la diferencia la va a dar el hecho impositivo. ¿Por qué? Porque en el caso de la compraventa de acciones, estamos ante operaciones que están grabadas con el impuesto a la renta. En el caso, solamente con el impuesto a la renta. En el caso de las operaciones de compraventa de activos, están grabadas con impuesto a la renta también, pero también podrían estar grabadas con el IGB. Ya, también podría darse el caso de aumentos de capital, ¿no? Y solamente algo muy corto, en el caso de compraventa de activos, en caso de esté valorándose, nosotros la regulación tributaria tenemos, es posible atribuir responsabilidad solidaria a aquellos que adquieren activos, porque si bien no estás adquiriendo un negocio en marcha, la administración tributaria podría atribuir al adquirente de los activos la responsabilidad por las obligaciones de una empresa, de la empresa que está vendiendo estos activos. Creo que estoy dejando muy poco tiempo a nuestro compañero de Uruguay, así que le cedemos la palabra. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Miguel. Muy buena presentación, muy interesante. Vamos con Francisco Ferreira, de nuestro equipo de Uruguay, para que nos dé los inputs sobre todo este régimen de M&A en Uruguay. Francisco. Buen día a todos, gracias, Andrés. Bueno, respecto a la situación en nuestro país, como dijeron mis colegas anteriormente, en Uruguay también la regla es la libertad, en el sentido que las partes pueden elegir en base a la autonomía de la voluntad la forma contractual que entiendan que es más conveniente para poder viabilizar su negocio de venta de una empresa. Lo que sucede es que si bien existen distintos negocios jurídicos,
hay una estrella que es la compraventa de acciones, que es la más utilizada en nuestro mercado, y se destaca por sobre las otras figuras como pueden ser la venta del establecimiento comercial o también las fusiones y las adquisiciones, que son operaciones menos frecuentes en Uruguay y que además implican la necesidad de contar con un asesor tributarista durante el proceso por la complejidad que implica. Bueno, continuando con la siguiente diapositiva, Natalia, por favor, ahí va a estar, gracias. Quiero destacar algunas cláusulas que se ven en determinadas operaciones, sobre todo compraventa de acciones, y que se utilizan en Uruguay, como es, por ejemplo, el caso del ajuste de precio. Lo que se establece normalmente en el mercado uruguayo son dos tipos de ajuste: el ajuste de precio de deuda neta y el ajuste de capital de trabajo. Y entonces lo que las partes prevén es que si el precio que se proyectó en el contrato luego de la fecha de cierre de la operación resulta ser distinto, porque por ejemplo hay un capital de trabajo mayor que el que se había previsto, o hay una deuda neta mayor que la que se había previsto, eso se va a ajustar, y obviamente cada parte va a traccionar para que el precio vaya hacia la alza o hacia la baja según la variación que haya existido. Normalmente se hace un informe por el comprador que el vendedor va a evaluar, y en caso de que entienda que hay alguna diferencia al respecto, va después decidir un técnico sobre esto. Bien, después continuando también con lo que es básicamente este tema del ajuste de precio, lo otro que hay que decir es que es mucho más utilizado que el caso de la lockbox, que se utiliza más bien con países europeos, y no tanto en nuestro país, donde si las partes fijan un ajuste de algún tipo, si bien hay otros, aparte de estos que yo mencioné, generalmente lo que se elige es tanto el ajuste de deuda neta como el ajuste de capital de trabajo. Natalia, ¿podemos continuar? Bien. Acá hay otras cláusulas que también son muy relevantes y que se ven en las compraventas de acciones, que son, bueno, por un lado las declaraciones y garantías. Y me pareció interesante hacer un contrapunto entre lo que sucede en la legislación norteamericana o en la jurisprudencia norteamericana, y concretamente la del estado de Delaware, que ha sido señera en estos temas de M&A, con lo que sucedería en Uruguay. Porque, por ejemplo, hay cláusulas de las cuales se ha tratado en Estados Unidos, como por ejemplo es la de no other representations and warranties y la de non-reliance, que lo que la justicia del estado de Delaware ha entendido es que si se incluyen esas cláusulas, las dos en un contrato de compraventa de acciones, ¿qué sucede? Por un lado, la cláusula de no other representations and warranties, lo que quiere decir es que básicamente las partes reconocen que las declaraciones y garantías que se dieron son exclusivamente las que se dieron en el marco del contrato. Y por otro lado, la de non-reliance es una cláusula en la cual el comprador manifiesta que basó su confianza en ese negocio en las declaraciones que se dieron. Las Cortes de Delaware han entendido que si se incluyen estas dos cláusulas en los contratos, un comprador, por ejemplo, no podría reclamar por fraude ante un caso de que, por ejemplo, entienda que algo que se declaró y se garantizó difiere de algo que el vendedor le dijo en algún momento previo, como puede ser durante las negociaciones a través de un correo electrónico. Eso, si se lo traspola a la realidad uruguaya, en realidad nuestra doctrina, y doctrina bastante reciente, incluso hay algunos trabajos realizados en el año 2024, han considerado que no funcionaría de la misma manera, porque la inclusión de estas cláusulas únicamente serviría para impedir que, por ejemplo, el comprador accionara contra el vendedor reclamando su responsabilidad por lo que podría ser cierta omisión menor de información, o lo que sería una simple mentira, o lo que podría ser ciertas evasivas o reticencia, pero en ningún caso la inclusión de ninguna de estas cláusulas, ni de las dos cláusulas que mencioné en conjunto, impediría que se reclame el fraude, y acá el fraude es visto obviamente como una maniobra, como un estratagema
donde una parte lógicamente busca afectar y con eso perjudicar a la otra. Bien, entonces eso por un lado con respecto a las diferencias que existen entre lo que ha señalado las Cortes de Delaware y lo que se ha señalado en Uruguay. También después, las cláusulas de indemnidad, particularmente se ha hablado en Uruguay de si cuando se habla de indemnizar exclusivamente los contratos de compraventa se está refiriendo a reclamos que puedan haber entre las partes o si también eso incluye reclamos eventuales de terceros que puedan incidir en las partes y que por ende disparen la obligación de indemnizar. Y lo que se ha dicho es que en Uruguay, por la lógica jurídica del uso de la expresión y demás, tanto a nivel doctrinario como a nivel jurisprudencial, lo que se ha entendido es que incluye ambos reclamos, ya sea de las propias partes entre sí o de terceros, salvo que obviamente el contrato disponga alguna solución diferente. Eso que se ha discutido, por lo tanto, en Estados Unidos, por ejemplo, sobre el alcance de la expresión, en nuestro país es diferente. Sí se reconoce una diferencia a nivel de lo que es la indemnidad entre lo que sería la expresión indemnizar, que requeriría obviamente la existencia de un daño concreto, y la noción de mantener una parte, de asumir la obligación de mantener indemne una parte a la otra, en el entendido de que eso implica, bueno, la adopción de todas aquellas medidas que sean tendientes a evitar los daños. Podemos avanzar con el siguiente tema. Bien, ¿qué sucede con los inversores extranjeros en nuestro país y el cumplimiento regulatorio? Como decía al principio, el principio en Uruguay es la libertad y realmente se fomenta la inversión extranjera en nuestro país. Nosotros tenemos distintos regímenes jurídicos que son particularmente interesantes y atractivos para los inversores, como es el caso de la Ley de Zonas Francas, y también la normativa sobre puerto libre, aeropuerto libre, y el régimen de trading. Todos ellos ofrecen distintos beneficios tributarios a quienes ingresan al régimen, pero además tienen algo que creo que ha sido un distintivo uruguayo en la región, que es la seguridad jurídica, y que no es simplemente, por un lado, digamos, se materializa en esa idea de que pese a que en Uruguay han habido cambios de gobierno, y en la última elección tuvimos un cambio de gobierno en ese sentido importante, las normas jurídicas se mantienen y se respetan. Obviamente hay cambios legislativos, pero las reglas de juego no se modifican y por ende quienes contratan en Uruguay, invierten en Uruguay, tienen la certeza jurídica de que eso se va a respetar. Y eso se puede ver también concretizado, esto lo digo simplemente rápidamente a modo de detalle, y para tener un ejemplo claro, de que, por ejemplo, la Ley de Zonas Francas prevé que quien ingresa al régimen y celebra un contrato al amparo de ese régimen, no solo obtiene los beneficios tributarios que la ley le da, sino que el propio Estado le da una garantía bajo responsabilidad de daños y perjuicios de que esos beneficios tributarios se van a respetar y que si se llegaran a ver afectados, el Estado tiene que responder con la responsabilidad por daños y perjuicios. Así que ahí hay un ejemplo bien concreto de esto que estaba mencionando. Bueno, también, como dijeron los colegas, naturalmente que algunas actividades requieren de autorizaciones que provengan del Estado, ¿no? Es el caso de la actividad bancaria, que está sujeta al control del Banco Central del Uruguay, y también lo mismo sucede con los sectores de seguros y las empresas que están alcanzadas por la ley de medios. Luego también tenemos los controles formales que tienen que ver con el control tanto de la existencia y vigencia de inversores extranjeros, y bueno, eso tiene que ver con controles formales de estatutos de una sociedad extranjera, de ciertos certificados de representación, etcétera, que seguramente se van a solicitar al momento de que se canalice la operación. Podemos avanzar, Natalia, con lo siguiente. Gracias. Bien. Rápidamente, también como sucede en otros países, algunas operaciones están sujetas al control de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, particularmente aquellos actos que son de concentración económica, que implican, por ejemplo, la adquisición de acciones, de cuotas sociales en caso de sociedades de responsabilidad limitada,
la fusión de sociedades y otros tipos de actos que se consideran de concentración económica, que en el caso de que los participantes en la operación de una venta de empresas en este marco superan o igualan determinados umbrales, tanto en su conjunto como individualmente, que están previstos por la ley, hay una obligación de notificar a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que es una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas, y esta comisión es la que va a decidir si autoriza la operación, si la autoriza en tanto y en cuanto se cumplan determinadas condiciones, o si deniega la autorización. Recientemente pasó en la industria frigorífica con un rechazo a una operación de este tipo que se había suscitado. El régimen también prevé excepciones que, bueno, por razones de tiempo no voy a ingresar. ¿Podemos continuar? Bien, rápidamente la resolución de conflictos en Uruguay para operaciones de medianas o de alta complejidad se elige el arbitraje por la agilidad, por el hecho de que también los decisores son árbitros especializados en la temática y bueno, y en operaciones de menor porte se prefiere la jurisdicción ordinaria, que obviamente permite que un juez pueda adoptar medidas cautelares, ejecutar la sentencia, y es menos costoso que el arbitraje. Bien, y lo último que quiero decir, porque sé que estamos con el timing justo, a continuación, bueno, los principales riesgos en una due diligence que se identifican en Uruguay son, por un lado, los riesgos laborales, los riesgos tributarios y también los riesgos que pueden existir por litigios pendientes. Y respecto al panorama, que es la próxima slide, Natalia, si podemos avanzar. Ahí está el panorama uruguayo. Simplemente decirles que hay ciertos sectores de actividad que están destacados en este momento: la tecnología, el turismo, el sector inmobiliario, que en realidad puede haber cierta cautela por los altos costos que tiene el país, pero sin dudas que los distintos regímenes de inversión incentivan y fomentan mucho la atracción de inversiones a nuestro país. Así que bueno, esa es un poco la situación de M&A aquí. Con eso estaría todo lo correspondiente a la parte uruguaya. Espero haber cumplido en tiempo. Perfecto. Pues muchas gracias, Francisco, por todos los inputs. Tenemos un par de preguntas en el chat que las voy a trasladar a sus destinatarios respectivos. La primera de ellas es para Juan Esteban Sanín y la pregunta es la siguiente en relación con la jurisdicción panameña. ¿Impacta el proteccionismo laboral de Panamá para posiciones de liderazgo y dirección o en el poder de ser socio o accionistas de algunas empresas? Gracias, Andrés. Muy interesante. Bueno, digamos, para ser socio o accionista de algunas empresas, no hay, digamos, ninguna restricción. Una persona natural o jurídica extranjera puede ser socio o accionista de empresas en Panamá sin ninguna restricción. Para el cargo, para, digamos, el tema de posiciones gerenciales específicamente bajo planilla o contrato de trabajo, sí hay, digamos, una restricción. Básicamente, Panamá es un país proteccionista de su fuerza laboral, entonces se establece como regla general que no más del 10% de la nómina puede ser trabajadores extranjeros. Claro que existen excepciones. Yo creo que la excepción más importante es la excepción del régimen SEM, que es el régimen de empresas, de sede de empresas multinacionales, que fue una apuesta muy audaz que hizo Panamá hace aproximadamente unos 20 años, donde creó el régimen de las empresas, de las holdings, para, digamos, para atraer pues todo el mercado de las multinacionales a Panamá. En este momento existen alrededor de unas 200 empresas acogidas a este régimen, dentro de las cuales se encuentran pues, digamos, todos los nombres grandes de la industria, pues
Procter & Gamble y de ahí para abajo, digamos, todas las compañías multinacionales tienen sus sedes allá, y estas compañías, pues, digamos, sí tienen una flexibilidad específica en cuanto a esto, porque básicamente la apuesta era flexibilizar el tema de la contratación de extranjeros para que los extranjeros pudieran migrar a Panamá con sus familias, y eso generaría, pues, digamos, una activación o una reactivación de la economía en múltiples frentes. Entonces, en conclusión, para ser accionista o socio de una compañía no hay restricción. Para ser trabajador de la empresa, inclusive, digamos, en los cargos de liderazgo corporativo, pues sí existe una restricción, salvo en el régimen SEM. Gracias, Juan Esteban. Hay una pregunta más de índole tributaria para el caso de Colombia, donde nos preguntan que en caso de venta de establecimientos de comercio de las sucursales, nos preguntan si tributariamente hay forma de utilizar los saldos a favor en IVA y en general utilizar los escudos fiscales en empresas de telecomunicaciones. Claramente, cuando yo tengo una sucursal en Colombia y la pretendo enajenar a una sociedad local o la pretendo enajenar a otra compañía, básicamente estamos hablando de una enajenación de un establecimiento de comercio. Al hablar de una enajenación de establecimiento de comercio, tributariamente yo no pudiera darle vida propia al establecimiento de comercio pretendiendo trasladar esos saldos a favor o esos escudos fiscales llamados pérdidas fiscales. No los puedo trasladar porque la entidad jurídica desde el punto de vista tributario era la compañía del exterior, y si bien tenía un número de identificación tributaria propio, pues es difícil que exista ese traslapo en el que me permita usar esos saldos a favor. Puedo utilizar estrategias fiscales como, oiga, ¿sabe qué? Voy a realizar la venta de mi inventario antes de realizar la operación, de tal manera que ese generado me permita tomar el saldo a favor de periodos anteriores, o me voy a sobreestoquear y voy a generar ventas altísimas antes para poder sobreestoquear el asunto, y lo que puedo hacer después es hacer una cesión de la cuenta por cobrar en tratándose de IVAs, hacer una venta de la factura como título valor, y en tratándose de pérdidas, las pérdidas no se pueden tampoco trasladar, pero igualmente puedo generar algunas estrategias comerciales como generar una mayor venta que genere utilidad y se pueda compensar con la pérdida antes de la operación de venta del establecimiento de comercio. Esas serían estrategias que hay que analizar, hay que hacer números y hay que verlas uno a uno. Quiero agradecerles a todos por el tiempo, por la permanencia de todos ustedes en este webinar. El ideal es que ustedes tuvieran la oportunidad de conocer los distintos regímenes y recomendaciones que hacemos en nuestras jurisdicciones donde tenemos presencia, bien sea como firma o bien sea como aliados, como es el caso de Argentina. Sepan que los podemos ayudar en toda la región, desde México hasta la Patagonia, literalmente, y que estamos para ustedes y para prestar servicios. En esta diapositiva tienen ustedes nuestros contactos. No duden en hacerlo, y en todo caso los contactaremos uno a uno a los asistentes para hacerles llegar el material de esta presentación y permitirles conocer nuestros servicios en cada una de las jurisdicciones. Muchas gracias a los panelistas por el tiempo, la dedicación y la claridad en la explicación, y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Andrés. Hasta luego. Gracias.